En segunda de Pedro, capítulo 3, Pedro está hablando que en los últimos días van a venir burladores, que se van a burlar del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se van a burlar y no van a creer en el día del Señor. Dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de la venida de Cristo? Ellos van a decir, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Dice que la tierra proviene del agua. Interesante para estudiarlo. La tierra proviene del agua. ¿Qué fue primero, la tierra o el agua? Interesante para estudiarlo. Por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, cuando fue el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, el cielo y la tierra, que nosotros vemos, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice que la palabra de Dios tiene guardado este día. ¿Qué significa? La palabra de Dios es vida, es la esencia de la vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios es la que está viva. Nosotros hoy tenemos una Biblia y la leemos, pero la Biblia es la palabra de Dios impresa en un libro para que nosotros las podamos leer. Y nosotros la leemos, pero ignoramos que la palabra de Dios, la cual nosotros leemos, tiene vida. Pero nosotros no le damos el valor que corresponde a la palabra de Dios porque vemos solamente un libro y lo leemos. Pero la palabra de Dios no es un libro. La Biblia no es un libro. Escuchen, la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios dada a los hombres desde la antigüedad, impresa en hojas, en papel, para que podamos leerla. Pero esta palabra, si tú la pones por obra, si tú guardas los mandamientos de Dios, lo cual describe esta palabra es la que tiene el poder para abrir lo que está cerrado y para cerrar lo que está abierto. La palabra de Dios puede transformar el corazón de muchos hombres pecaminosos, mujeres pecaminosas. La palabra de Dios puede cambiar la conducta de muchos, transformar el idealismo de muchos y regenerar aún por la obra del Espíritu Santo el alma interna, la cual ha sido degenerada de la voluntad de Dios, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero el hombre fue degenerado en su interior por causa del pecado. Y la obra del Espíritu Santo hace regenerar el alma. Pero tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que leer la Biblia. Entonces la palabra de Dios tiene reservado un día donde vendrá un juicio devastador sobre toda la tierra. Dice que, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, impíos que no tienen piedad, perversos, hombres perversos, sin piedad, sin afecto natural, hombres que no les interesa lo que dice la Biblia. Todo aquel que no le interesa lo que dice la Biblia tiene una tendencia o una inclinación a la impiedad. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Muchos van a tener por tardanza la venida del Señor. Y se van a desviar de toda verdad bíblica y van a hacer cosas que no es conveniente hacer, sino que es paciente para con nosotros. Dios nos tiene paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta palabra arrepentimiento ya no se predica casi en las iglesias. En las iglesias ya no se predica el arrepentimiento,
Pero yo te quiero decir lo que dice la Biblia. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Aún tú siendo cristiano, yendo a la iglesia los días domingo, tienes que arrepentirte de tus pecados y clamar a Dios y vivir conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Viviendo en la regla de la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios antes que las órdenes de los hombres. Porque es fácil obedecer lo que dictaminan los hombres, pero pareciera que no es tan fácil obedecer lo que dice Dios. Y nos quedamos con lo que dice el hombre y desestimamos lo que dice el Señor en su palabra. Pero quiero decirte que los apóstoles dijeron, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Quién espera un ladrón a la noche? Nadie. Así acontecerá en el fin de los días. El Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Escuchen, dice que los cielos desaparecerán con un grande estruendo o una grande explosión, como un detonante atómico en la atmósfera. ¿Acaso ignoramos que Dios es creador de todas las cosas? El hombre descubrió la pólvora hace siglos atrás. ¿Y quién es el creador de la pólvora? ¿Acaso Dios no puede hacer que el universo entero lo llene de pólvora para hacerlo explotar y para que no quede nada? Acá dice que pasará con grande estruendo, una grande explosión surgirá en los cielos cuando el Señor venga. No es como las películas lo dictaminan, o lo enseñan, o lo muestran. El día del Señor es un día terrible. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Se dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo se va a deshacer. Todo se va a deshacer. Todo, absolutamente todo se va a deshacer. Completamente todo se va a deshacer. Todo. No va a quedar nada en el día del Señor. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? No quedará nada sobre la tierra. Nada va a quedar sobre la tierra. Pero dice, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Para los que amamos a Dios, aguardamos el día del Señor. Porque Cristo prometió un día en el cual Él nos va a redimir, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte, sino que todas las cosas, dice el Señor, yo las haré nuevas. Pero el día del Señor vendrá para con los impíos, los hombres perversos, los que no quisieron someterse ni sujetarse a la palabra de Dios. Y será como una gran explosión, un detonante atómico, nuclear, y no quedará nada sobre la tierra. Y la Biblia describe, en una ocasión, en el libro de los profetas, una explosión atómica. Y dice que será tal que la Biblia dice que los hombres hablarán desde el polvo. Escuchen. Y su aspecto será como un espectro, como un fantasma, que hablarán desde el polvo, porque dice que habrá una explosión tan grande, un estruendo tan grande, que no quedará nada. Esto habla en el libro de los profetas. La Biblia describe un detonante atómico. Tendría que buscarlo ahora, pero no me da el tiempo. Pero la Biblia dice claramente que habrá como una especie de explosión nuclear en todo el globo terráqueo. En el día del Señor va a ser tremendo. ¿Estás preparado para la venida del Señor? Tienes que entregarte a Cristo. Tienes que vivir según las reglas de la palabra de Dios y lo que determina el Espíritu Santo. Porque yo veo que muchos van los domingos a la iglesia, pero la mayoría de los que van a la iglesia no escuchan al Espíritu Santo, no se someten al Espíritu Santo. Porque leemos la Biblia, pero si bien leemos la Biblia, tenemos que escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos dice exactamente lo que dice la palabra de Dios, nos revela lo que dice la palabra de Dios. Pero para escuchar al Espíritu Santo, tú y yo tenemos que doblar rodillas y clamar al Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Y esto es lo que más cuesta en este tiempo, orar a Dios. Pero tú y yo tenemos que orar, tú y yo tenemos que clamar a Dios, tú y yo tenemos que buscar
la presencia de Dios y la comunión con el Espíritu Santo, porque Jesús dijo que en los últimos días, si fuere posible, aún los escogidos serán engañados.